Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología. Aquí estamos, espacio más de entrevistas y hoy vamos a charlar, vamos a conocer a Rafa Vivas. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Para mí también es un placer, es la entrevista de vuelta. Tú me entrevistaste en su momento, en vuestro espacio, entre vuestro podcast de Explain, y ahora para mí es un honor tenerte al otro lado. Empezamos presentándote, te voy a presentar. Tú eres, Rafa, primero de todo, abogado y luego también ilustrador, divulgador del Visual Thinking, fundador de Visualizamos y director creativo de Explain para España y Latinoamérica. Además, también eres ponente habitual en congresos sobre visualización e innovación y también participas como profesor creativo en distintas escuelas de negocio donde tocas el tema de la creatividad. Me gustaría empezar preguntándote acerca de Explain, del trabajo que tenéis. ¿En qué consiste? ¿Qué es Explain? Bueno, somos una consultora que intentamos unir el diseño con una consultoría más tradicional. Y en esa consultoría más tradicional, el problema que intentamos arreglar es el de mejorar la experiencia de los trabajadores. Que Ujú, la cultura de las organizaciones cambien, que se humanicen, que tengan a las personas en el centro, que sepan cómo se sienten. Y en esa aventura estamos pues desde hace un montón de años. Explain, nosotros formamos parte de Explain solo desde el año 2019, que nuestra ujú. empresa española se fusiona con Explain en ese año, pero Explain lleva desde el año 92 trabajando en ese cambio cultural de humanizar las organizaciones y poner a las personas en el centro. Qué bueno, está fantástico. El concepto de humanización es algo que cada vez está creciendo más. Es también un elemento muy necesario también en la época en la que estamos viviendo, donde cada vez la presencia de ChatGPT-3, de la inteligencia artificial y todo lo que conlleva la robótica está tomando su lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo va a seguir la tendencia en lo que respecta a la humanización de las empresas? Bueno, nos ha venido muy bien la fuga de talento. Como hay una Ujú, rotación tan alta, especialmente en algunos sectores o algunos profesionales, eso hace que las empresas empiecen a darse cuenta que tienen que cuidar más a la gente. ujú, Esa tendencia yo creo que es imparable. El talento es muy escaso y no solo estoy hablando de esas profesiones, ya sabrás, Oriol, que en el mundo de la tecnología hay un ujú. déficit enorme entre oferta y demanda, ¿no? Sí. Pero no me refiero solo a eso, me refiero también a el tipo de profesionales que puedan ser buenos líderes, por ejemplo, Ujú, ¿no? Y eso ocurre en cualquier otro sector. Es muy difícil encontrar buenos líderes, hay una crisis de buenos profesionales y para poderles atraer tú tienes que convencerles que con nosotros vas a estar como en casa. Y ujú. ese con nosotros vas a estar como en casa no basta con decirlo, hay que demostrarlo. Exacto. Con lo cual, de alguna forma, es como que los estándares están subiendo, ¿no? Es decir, lo que antes quizá una empresa podía llegar a ofrecerte, ahora es como algo que ha quedado totalmente obsoleto y se ha actualizado a unos niveles de calidad mucho mayores, ¿no? Mira, lo veo muy parecido, bueno, de esto tú eres un experto, no te voy a descubrir nada, pero lo veo muy parecido a la evolución que han tenido los padres y madres en nuestro país, de Ujú, unas lógicas muy autoritarias a ujú, unas lógicas de escuchar, ¿no? Del mismo ujú, modo que antes te decían, oye, te guste o no, te vienes de vacaciones a nuestro apartamento en Murcia. ujú. Bueno, pues ahora los padres negocian con los hijos, Claro. oye, ¿dónde te gustaría ir? Bueno, pues venga, vamos a pasar solo una semana en el apartamento en Murcia y luego vamos otra semana. mm, ¿Queréis coincidir con vuestros amigos? Venga, pues ¿dónde veranean, etcétera? O sea que esos patrones tan Ujú, autoritarios han dejado paso a patrones más de conversación, de escucha, etcétera, ¿no? Esa ujú, empatía es la que se está intentando incorporar al mundo laboral y ujú, que tú te encuentres de verdad como en casa. O sea, lo que he ujú. dicho antes no era una expresión tonta, Claro. que Sí, sí. del mismo modo que yo en mi vida normal intento respetar la verdad, pues quiero Ujú, estar en un lugar donde se respete la verdad, donde haya transparencia, donde nos podamos mostrar vulnerables, que la fragilidad no vaya en tu contra, sino que sea parte integral del ser humano y por tanto, oye, pues mira, pues yo también tengo mis cositas. Y ese ambiente, construir ese ambiente, es un cambio cultural radical en donde hay que combatir contra la vieja escuela que viene a ujú, decir que no, oye, esto no os convertáis en hippies, estos son ujú. negocios. Bueno, y lo que nosotros defendemos no solo somos nosotros, ¿eh? Hay un gran movimiento en esta dirección, es Ujú.
que si humanizamos las organizaciones, los negocios serán más prósperos. Y Ujú. este es nuestro mantra. Totalmente. Al final es el hecho de cuidar a las personas para que luego también las propias personas cuidadas puedan cuidar a los clientes o a la gente también a las que están brindando su trabajo y su apoyo. Claro, es una rueda, al final todo está conectado. Totalmente conectado. Sí, sí, es maravilloso cuando te das cuenta que de verdad los resultados en una empresa, cuando se hacen cambios en esa dirección, que los resultados suben, ¿no? Seguro que hay algún aguafiestas que dice, bueno, pero es imposible que establezcas una relación causa-efecto entre que esas personas vengan sonriendo los lunes a lo que teníamos antes y las cifras de Ujú, negocio que han aumentado, pues porque puede ser explicado, porque si el mercado ha evolucionado así, así, o que hemos ujú, tenido suerte con esto. No, no. O sea, a la larga las cifras nos dicen que hay evidencias de que cuando cuidas a las personas, los negocios ujú. tienen mejores cifras. Totalmente. ¿Y cuáles son los retos que os encontráis cuando vais a una empresa y les planteáis, ¿no?, vuestro servicio de consultoría? Hay mucha resistencia interna, Oriol, porque hay muchas empresas que siguen pensando que lo importante son otras cosas. Ujú, Entonces, hasta que no hay una hemorragia, hasta que no están sangrando y llegan ahí los ambulancias, no se dan cuenta de lo grave que es. mm, Entonces, el mayor reto para mí es convencer a las empresas que no tienen hemorragia. Las que están perdiendo sangre a chorros, pues mira, la verdad es que es fácil convencerles. La pena es ya. que lo hacen un poco a regañadientes. Estoy estereotipando, ¿eh? Sí, 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 Hay, entiendo. hay, por supuesto, líderes, empresarios, hay directivos que están muy comprometidos con esto y van en la dirección que te estoy contando, pero hay otras muchas, y yo diría que en nuestro país, desgraciadamente, aún la mayoría, que muestran resistencia, incluso cuando se están desangrando. Es decir, que bueno, lo hacen porque no les queda más remedio y vamos a empezar a escuchar a los empleados, vamos a ver qué es lo que quieren, vamos a ver en dónde están sufriendo, vamos a intentar entender por qué se sienten frustrados por el plan de carrera o qué es lo Ujú, que está pasando en el onboarding durante los 6 primeros meses que se nos va tanta gente. Pero para mí el reto son las otras, las compañías que no tienen hemorragia, que ujú, van bien de números. Oye, y que sabemos que hay muchísimo por hacer porque no se escucha a los empleados, porque sigue existiendo una gran diferencia entre lo que ocurre normalmente en nuestras vidas, eso que te ujú. decía antes de sentirme como en casa, y lo que sucede en el trabajo. Hay una gran disparidad y por eso la gente tiende a decir que la empresa me deshumaniza y que mi vida, la auténtica, donde yo me muestro tal y como soy, es fuera Ujú. de la empresa. No en la Ya. empresa, que bueno, pues tengo que estar, digamos, soportando unas servidumbres que por otro lado, además, ya como en mi entorno todos me dicen que es lo normal, oye, pues que no queda otra, ¿no? Ahora que decías esto de las dos vidas, ¿no? Las dos realidades, ¿no? Esa parte en la que tú tienes una vida como trabajador en una empresa, en una organización, y luego tienes como tu vida personal privada, que están como totalmente alejadas en algunos casos. No sé si has visto quizá la serie esta de Apple TV de Severance. Es una serie muy recomendable. Justamente los trabajadores cuando entran dentro de la empresa tienen como una especie como de borrado de memoria, entonces se convierten en otras personas. Entonces la persona que está fuera es distinta a la persona que está dentro. Y justamente te estaba escuchando decir esto y decía, es que es verdad, hay gente que vive vidas paralelas. Es como que de alguna forma en su trabajo no puede abrirse o no puede a lo mejor contar que le encanta ir a bailar los viernes salsa o que le encanta el hecho de, que sé, dedicarse a hacer maquetas los fines de semana. Y por otro lado, fíjate lo terrible que es esto transmitirlo a las generaciones venideras, ¿no? Ujú, Y que tú, por ósmosis, jovencito, pienses que el mundo es así, el mundo de sí, los adultos está podrido y no me queda más que aguantar. Por eso es tan saludable que la generación Z están ujú, entrando imponiendo nuevas reglas. Y bueno, pues en aquellos espacios donde el mercado de trabajo es más dinámico, es decir, donde un joven sí que puede circular, por ujú, ejemplo, un ingeniero, ¿no? Un ingeniero en sí, España de 28 años no tiene ningún problema para elegir entre varias opciones. ujú, Pues lo normal es que vaya a elegir aquel lugar donde yo me siento como soy yo mismo y que yo pueda decir que sí, que me gusta bailar salsa los fines de semana, ujú, o que pueda ser inclusivo porque a todo el mundo se le acepta tal y como es y ujú, además existe una cultura de confianza. claro. Bueno, hay un montón de cosas
que construyen en la correcta dirección, de tal manera que hay personas afortunadísimas que dicen, bueno, pues es que yo voy a trabajar y voy feliz, si es que lo haría, esa expresión, ¿no? Lo haría aunque no me pagaran, que uno siempre tiende a desconfiar. Aquí hay gato encerrado. No, no, hay personas que lo dicen de verdad. Me gusta tanto mi trabajo que lo haría aunque no me pagaran, pero afortunadamente me pagan. Y hay esto es un poco polémico, ¿eh? Yo lo digo aquí, pero bueno, sé que tiene Aquí algún... puedes decir lo que quieras, Rafa. Piensa que al final es la forma también de compartir. A ver, que creo profundamente en que la jubilación es para aquellas personas que se pasan la vida haciendo lo que no les gusta. Ujú, ujú. Entonces, Sí, claro, sí, sí, es así. si estás todo el rato deseando que llegue la jubilación, es síntoma de algo muy preocupante. Bueno, es como la gente que llega el domingo por la tarde y le entra una sensación de mezcla de pereza, asco, irritación, porque el día siguiente es lunes. Entonces la pregunta es, ¿no es el problema que sea domingo? Gente que se queja de jolines, ya es domingo. No, el problema no es que sea domingo, el problema es cuáles son tus expectativas en relación al lunes. Así es, yo creo que esto, los que hemos montado algo, y Mm, te incluyo, Uriol, yo creo que sabemos la satisfacción que representa el que tú eres el dueño de esa mm, dimensión profesional, la estás construyendo tú, tiene unas penalidades lógicas de ujú, cualquier persona que crea algo por la incertidumbre, por la cantidad de tiempo que le metemos, las preocupaciones, pero a ujú. cambio, la recompensa que obtenemos es que, joder, el domingo por la tarde estamos igual que el martes por la tarde. Exacto. Es más, a lo mejor cuando tú te planteas la idea de los días de la semana, te cambia radicalmente, porque al final los días de la semana son un convenio o una creencia colectiva. Pero ¿por qué ha de ser el domingo, el día de descanso y no puede ser un día de trabajo y el lunes tiene que ser un día de trabajo y no puede ser un día de descanso? Además, te das cuenta porque a nivel de cultural cambia mucho. Para la tradición judía, el sábado es el día de no trabajar, ¿no? Y para la tradición, creo que los árabes, creo que ellos también corren un día antes y creo que el viernes en sí es más festivo y el domingo también se trabaja. Hay también como cambios de días y de atribuciones a estos días. Con lo cual, bueno, a lo mejor llega un punto en el que los domingos dejarán de ser tan fatídicos, ¿no? Porque a lo mejor pues, la gente tendrá más flexibilidad. Sí, bueno, quizá es verdad que el significado que tiene el domingo cambiará, probablemente, no sé cuándo, pero cambiará porque son convenciones, como tú dices. Todos coincidimos que es necesario el descanso y es en ese momento de descanso cuando te das cuenta si es una liberación porque la parte profesional te deshumaniza o simplemente es una oportunidad como para hacer otras cosas, enriquecerte sin Ujú, que tu vida profesional te empobrezca, ¿no? ujú, Hay muchas, bueno, ya lo sabes, ¿no? Hay mucho debate sobre la semana de 4 días ujú, o sobre cómo debe ser la flexibilidad ahora con el teletrabajo. Y a mí me gusta en todo esto, desde luego, me gusta ser muy prudente, pero en todo caso responder lo que más se ajusta a las necesidades de las personas. ujú. ¿Cuál es tu opinión acerca de la semana de 4 días? No sé si eres quizá guiado o asesorado a alguna empresa en este ámbito. Sí, sí, bueno, es un tema que forma parte de nuestras conversaciones y a veces de los proyectos. Sí. Yo creo que no se puede dar una respuesta general. Esto es lo primero. Voy a parecer un político, ¿eh? Pero es verdad que es irresponsable decir que la semana de 4 días puede ser una solución para un país. Puede Ujú, ser algo muy interesante para una empresa, pero puede ser un desastre para otra. ujú, ¿Y de qué depende que sea una oportunidad para que las personas estén más comprometidas y por tanto que los negocios florezcan? ¿O puede ser una amenaza para que el negocio se venga abajo? Pues va a depender, en primer lugar, de cuál es tu sector de actividad. Si tú tienes que atender al público y tu público viene a tu restaurante 6 días a la semana,
va a ser complicado de gestionar. Claro. No estoy diciendo con esto que haya que trabajar 6 días, ¿no? Pero que la actividad nos está condicionando, ¿no? No es lo mismo atender al público en un gabinete de psicología, en un despacho de abogados o atender en la administración pública, ¿no? Pero por otro lado, además de lo que son las particularidades en el negocio, para mí lo más importante es reflexionar sobre si estáis preparados para ello por 2 cuestiones. Por tu cultura, cómo se trabaja y sobre todo por la responsabilidad de las personas que tienen dentro. Y aquí toco un tema que es muy polémico, porque yo que me dedico a la experiencia de empleado, se entendería que yo confío que todo el mundo es responsable, pero no es así. No Ya. todo el mundo es responsable. Entonces, cuando tú no tienes equipos que están comprometidos con tu organización, a veces toda conquista de flexibilidad se puede volver en tu contra. Yo soy un gran defensor de muchísima flexibilidad y me encantaría de verdad que diéramos el paso hacia la semana de 4 días, siempre que yo tenga equipos de alto rendimiento. Claro. Y mi impresión es que hay organizaciones que han creado unas culturas de trabajo que, como no están basadas en la confianza, las personas han aprendido que, como se desconfía de ellas, oye, en cuanto no me miran, pues igual hago otra cosa, ¿no? Y Es de lo que nuevo había vuelvo también ahora. Sí. al Adelante, tema adelante. polémico de la administración pública. La Claro. administración pública sería un desastre si pusiera la semana de 4 días. Ya, totalmente. Es lo que también leí hace poco, que había un perfil de trabajadores que estaban aprovechando el teletrabajo para tener 2 trabajos a la vez. Incluso había algunos foros de internet que te explicaban, sobre todo lo leí, que era una tendencia que está iniciándose más en Estados Unidos, pero supongo que, como todo, al final es una tendencia que puede llegar a ser mundial, de que te enseñaban cómo llegar a trabajar para 2 empresas a la vez, siendo contratado por las 2 empresas y tratando de, con el teletrabajo, de cubrir las 2 funciones. Claro, es un ejemplo de un abuso de esa confianza, de ese mal uso de esa confianza que a lo mejor brinda la empresa, por lo que tú dices, ¿no? Porque a lo mejor la propia empresa no tiene una cultura donde la gente tenga un buen engagement, ¿no? Una buena vinculación, y se den ese tipo de dinámicas que yo creo que son, bueno, que son negativas, ¿no? De alguna forma. Claro, mi referencia, cuando yo pienso en qué tipo de país quiero construir y qué tipo de empresa quiero construir, son los países nórdicos. Y en los países nórdicos saben que la confianza se da a cambio de accountability o a cambio de responsabilidad. Y que Exacto. es una misma moneda. Y te lo cuento con un ejemplo. Si tú te olvidas el teléfono móvil en un banco de un parque de Copenhague por la mañana, vas por la tarde y lo recoges porque nadie lo ha quitado de ahí. Sí, La gente pasa por ahí, lo mira y dice, bueno, ya vendrá el dueño, se habrá dado cuenta que eso lo ha dejado en el banco. sí, sí. En el Parque del Retiro eso no ocurre, ¿vale? Tú te dejas el móvil en el Parque del Retiro en un banquito por la mañana y por la tarde, cuando llegas, ya no está. Sí, sí. Esto, trasladado a una empresa, significa que nosotros a veces tenemos entornos de poca confianza porque ha ocurrido cosas que me hacen sospechar que no hay confianza, o porque los líderes no me han permitido confiar. Esa cultura de la confianza está muy relacionada con la responsabilidad. Si yo tengo un equipo, o sea, si yo paso siempre por el parque y se dejan a la gente los móviles y los recuperan por la tarde, pues no tendré que poner guardias de seguridad en un parque. Claro. Y si yo veo que la gente, cuando se me va a casa en la pandemia, trabajan y no hace falta vigilarles con ningún sistema, ni que fichen, etcétera, yo estaré tranquilo y dejaré a la gente que ellos elijan, pues porque hay personas que tienen una madre con Alzheimer y habrá otras personas que quieran hacer deporte cerca de casa o que tarden 2 horas en ir al trabajo. ¿Por qué no les permitimos, si el negocio lo permite, si nuestra actividad lo permite, por qué no les permitimos ese nivel de confianza de que puedes trabajar desde donde quieras, etcétera? Para mí esta es la clave. La clave es cuánto hemos confiado en las personas o cuánto estamos dispuestos a confiar y qué responsabilidad de esas personas estamos recibiendo a cambio. Yo creo que no estamos preparados aún en algunas organizaciones como para dar este cambio,
y me Ujú. parece que sobre esto no se está reflexionando. Se parte como que todo el mundo es confiable y no es así, lamentablemente. Claro. Es un equilibrio, ¿no? Es al final un tema de una balanza, de poder encontrar ese equilibrio entre lo que uno da y recibe, ¿no? En lo que respecta también a esa misma confianza, ¿no? Dar confianza también en función de lo que recibo y a partir de aquí, pues, aumentar la flexibilidad también en base a lo que uno demuestra. Claro, porque vamos, hay países donde esto funciona muy bien y no despiertan ningún tipo de problemas. Mm. Yo creo que tenemos un país muy paternalista. Ujú, Me parece que también el despido está visto en nuestro país como una gran tragedia ujú. cuando a veces se naturaliza tanto en un campo de juego, ¿no? Nadie discute, oye, que es que Messi o Benzema o quien Sí, sea, sí, sí, oye, a veces tienen que estar en el banquillo, ¿no? exacto. Porque hay gente joven que rinde más o simplemente hay personas que están más comprometidas, van a entrenar todos los días a su hora Ujú. y están sudando la camiseta, esforzándose durante el entrenamiento, y hay otros que están bromeando y están pensando en lo que, en la fiesta del fin de semana. Entonces, tener banquillo y no renovar a un jugador al final de temporada es algo que la lógica de todo ser humano Mm, acepta. Sin embargo, en la empresa, si yo veo, por ejemplo, que yo quiero tener un equipo de alto rendimiento con personas confiables que puedan trabajar desde cualquier sitio, ujú. que sepa que no me van a engañar cogiendo un segundo trabajo, sino que están comprometidos con el mío, etcétera, etcétera. Claro. Yo lo que voy a tener que hacer es Mm. despedir a las personas que no están preparadas para ello. Y esto en España se sigue entendiendo muy mal. Sí, es como que hay una especie como de lucha también como de egos, ¿no? Es como la gente se lo toma también a nivel muy personal, ¿no? Como si fuera realmente algo categórico, ¿no? De eres alguien que no vale o que no sirve o que cuando realmente es, bueno, hay muchas circunstancias, hay muchos elementos a tener en cuenta y a lo mejor la mirada es más amplia. Hay muchos factores que a lo mejor no se están contemplando más allá de la propia persona. Puede ser la persona, puede ser las circunstancias de la empresa, puede ser un tema de alineación de valores, puede ser también un tema de relación con los supervisores, con los coordinadores, ¿no? Puede ser mucho más complejo que una única respuesta. Sí, sí, a veces es mucho más complejo, ¿no? Pero sigue existiendo una mentalidad muy paternalista. Por Ujú, ejemplo, hay otro ámbito que me interesa mucho, ¿no? Cómo se ujú, construye la confianza en un encargo, ¿no? Yo te ujú, encargo algo, Oriol, y cómo tú me vas a generar confianza, ¿vale? ujú, Bueno, pues esto, la clave es la promesa. Tú me prometes, imagínate que yo te encargo para un cliente un informe sobre burnout en nuestra compañía. Tú sabes esto, eres experto, ujú, te pido el informe y el informe tiene que estar el lunes. Y tú me dices, venga, genial, el lunes lo tienes. Eh, la confianza no se construye solo, bueno, yo me voy a quedar intranquilo si no te conozco, ¿vale? ujú, Te conozco, joder, me ha dicho el lunes, pero no sé si me lo va a entregar el lunes. Bueno, pues en este país tan correcto y paternalista, la gente trabaja muy poco el alcance de la promesa. ya, No tenemos costumbre de decir, a ver, espera, 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 no te vayas, no te vayas. ¿El lunes a qué hora? ujú, ¿Cuántas páginas tiene el informe? ¿Cuáles son tus expectativas respecto al diseño del informe? ¿Tiene que ser bonito o te lo entrego en Word eh, esto que es la raíz mm, de la confianza yo te la voy a dar a ti si tú me ofreces un sentido de la responsabilidad absoluto y mm, me entregas lo que yo tenía en la cabeza o incluso más, ¿no? claro. Bueno, pues esto se trabaja muy poco. Mm. Sí, sí, es un tema de comunicación al final, que haya realmente unas expectativas y unos parámetros bien establecidos. Sí. Y Rafa, ¿qué opinas de lo que se dice también de la generación Z, de que también se le cataloga como la generación de cristal? A mí me encantan, me encantan. Mira, ahí hemos pasado ya yo tengo 52 años, hemos Ujú. pasado tantas generaciones que empeorábamos a las anteriores. Hemos sido tantos. Cada generación de alguna forma critica a las siguientes, ¿no? Se queja de la que viene y la anterior. Claro, claro, o sea, esto es un clásico. Sí.
pero no solo la generación de mis padres se quejaban de nosotros, de los que habíamos nacido en los 70, sino que a la generación de mis padres de la posguerra les criticaban los otros porque ya vivían en un entorno de prosperidad, etcétera. Bueno, esto ha ocurrido siempre y mi percepción es que el mundo va mejor. Esta es la verdad. Sí, porque yo me acuerdo, Entonces, yo me considero millennial y me acuerdo que en su momento la generación millennial fue la de los nini. O sea, la etiqueta que se puso a mi generación, los nacidos a finales de los 80 y principios de los 90, era que ni estudiamos ni trabajamos. Y es como que hay etiquetas que se van poniendo. Y creo que la generación X, que es quizá la que tú perteneces, ¿no? Es la generación, yo creo, también un poco como perdida, ¿no? Es la generación esa también de que querían conseguir el éxito de forma muy rápida, ¿no? Un poquito también los yuppies, ¿no? De los 80, 90. a mí me parece que lo que viene es mejor que lo anterior. Ujú, Hay, por supuesto, cosas que se pierden por el camino, es ujú, inevitable. Cualquier progreso al final pierde algún tipo de valores, algunas cosas sobre eso podríamos ujú, hablar. Pero el balance final es que el mundo va mejor, que esta generación va a aportar mucho bien, en ujú, particular en dos cuestiones. La primera es que ellos tienen unos valores muy arraigados que los ponen por encima ujú, de su actividad profesional. Es decir, ujú, hoy hay muchos más jóvenes que no trabajarían en la industria del tabaco de ujú. lo que éramos en mi generación, y eso es Claro, bueno. sí. Esto en primer lugar, los valores. Y en segundo lugar, su percepción de disfrutar de la vida va a hacer mucho bien a ese cambio que estamos patrocinando. Como ellos saben que no vale la pena eso de trabajar 12 horas al día, inmolarte, o sea que la vida es mucho más rica, Ujú, ellos vienen con una serie de demandas que hay unos que interpretan como, joder, que estos no tienen capacidad de sacrificio, y otros ujú. interpretamos como, qué bien, qué saludable que por fin alguien reflexione sobre esto Claro. Ese y diga win, que se puede llevar a un equilibrio mejor. totalmente. Es así. Es una buena reflexión. Rafa, tú también eres experto en temas de creatividad y no me gustaría tampoco dejarme este pequeño apartado. Sé que no estamos ya en la fase final, pero sí al menos una pregunta menos en esta línea. ¿Cómo se puede desarrollar la creatividad en las organizaciones? Fíjate, bueno, yo he pensado mucho sobre esto, he dado muchos cursos, he participado en muchos congresos sobre esto. Para mí, la clave está en que cada uno sea uno mismo. Pues porque como todos somos diferentes y tenemos una voz diferente, esa voz es valiosa en algún campo en particular. No todas en el mismo. O sea, si ponemos un ingeniero que es una persona muy súper valiosa, un ingeniero o Ujú. una ingeniera, que también Sí, las hay y cada vez más sí. afortunadamente, son muy buenos resolviendo problemas. Bueno, pues igual no es el tipo de profesional que yo quisiera para hacer un guión de un vídeo, que tengo que demostrar la creatividad en otra faceta, ¿no? Ujú. Todos somos únicos, hay gente fabulosa y lo único que hay que dejarles es que abran la boca, que se oiga su voz en aquel campo donde ellos, digamos, que aportan valor. Totalmente. Es un poquito esa flexibilidad, libertad que también hablábamos, ¿no? Esa comodidad para que la gente también pueda manifestar su propio yo, su propia voz, su propia persona, sin ningún tipo de restricción o limitación. Así es, Está y creo que la fantástico. clave está en conocer a la gente y Sí, poderles poner en su elemento. Igual que yo empiezo mi carrera como abogado y estaba desubicado, afortunadamente pude transicionar muy hacia un bien. lugar donde yo me siento creativo simplemente porque he llegado a aquel lugar donde me encanta lo que hago, y como me encanta, estoy todo el rato Mm. pensando. Eso es incubación, asociación de ideas, conexión neuronal, y de repente surge el momento eureka. Sí, sí, es así, totalmente. Rafa, para ir cerrando, la verdad es que es una charla que podríamos seguir y seguir porque hay muchos aspectos también a tocar en estos campos. Sí que me gustaría dar un último mensaje, que dieras un último tip, consejo, orientación a la gente que a lo mejor está preocupada, a lo mejor hay gente que está en un puesto de trabajo y a lo mejor no está del todo bien, o a lo mejor también empresarios que también están preocupados por cómo va avanzando todo lo que es el futuro, ¿no? Ese futuro tan rápido y de incertidumbre. ¿Tú qué les dirías a estas personas?
Mira, me encanta el cuento ese clásico, que creo que es un cuento oriental, del emperador que se reúne con los sabios del país y les pregunta cuál es la frase más sabia de todas. Los sabios se retiran y tras 2 años de deliberaciones llegan al emperador y le dicen, ya tenemos la frase. La frase es, todo esto pasará. Mm. El todo esto pasará, que es una actitud muy estoica ante la vida, a mí me ha servido mucho, por ejemplo, o sea, como ejemplo de Ujú, especialmente de mi madre, que ha sido un ejemplo de aceptación ujú. muy natural, ¿eh? Nada intelectualoide. Quiero decir que no ha hecho cursos, ella no es coach, ella es ama de casa, pero ha sido una especie de actitud vital de aceptación de todo lo que le venía con una sonrisa que es la encarnación de esto también pasará, todo esto pasará o esto también pasará, que a mí me parece que puede ayudar mucho a la gente que esté en la situación que tú has descrito. Está muy bien. Además, es real, o sea, todo acabará pasando. Lo bueno, lo malo, o sea, que de alguna forma lo que estamos viviendo es lo más auténtico que podemos llegar a experimentar, con lo cual hay que también contemplarlo así, ¿no? Podemos contemplarlo de esta manera. Rafa, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto vea también cómo las organizaciones están cambiando y que cada vez se están poniendo más al día con una nueva humanidad, una humanidad en que yo creo que no es solo un término, sino que realmente es una realidad, porque sí que es verdad que a veces el término ha sido como una etiqueta, ¿no? De somos muy humanos o en esta empresa humanizamos mucho a los trabajadores. No, no, que sea de verdad. Y que supongo que esto va a marcar la diferencia con las empresas que cuiden y las que no cuiden a los trabajadores. Y qué mejor que con grandes expertos y grandes profesionales, como es tu caso, Rafa. Y nada, cualquier cosa que la gente quiera contactarte, ¿cómo puede llegar a ti? ¿Cómo puede escribirte o cómo puede contactar con Explain? Pues yo les diría que tuvieran cuidado en contactar conmigo por LinkedIn porque soy súper pesado y, y genero mucho contenido, Sí, así que LinkedIn es la mejor manera de localizar. fantástico. Pues así invitamos a la gente que lo haga. Muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias por invitarme. Que vaya bien. Chao. Chao.